Bueno, Tremenda intro. Hola, sean bienvenidos. Aquí estamos Tifa y Ruth. y esto es un episodio más de Suerte y Destinos Podcast. Ajá, episodio número 2. ¡Woohoo! 2. En todas las formas que ustedes quieran poner los dedos es 2. Sí. Bueno, el día de hoy, no sé si ustedes lo notan, no tenemos un tintico y un guayoyo. Se preguntarán por qué. ¿Por qué, amiga? Porque resulta que nuestros amigos de Salud por 3 nos mandaron un regalo muy especial. Así, ese regalo fue yo le digo superpoderes. Una cajita muy bonita con unos superpoderes que fueron unas, se puede decir, vitaminas en sobrecitos instantáneos de bebidas energizantes, que estaba lleno de micronutrientes, vitaminas, antioxidantes, en general una bomba de cosas buenas. Sí, si quieren más información, visiten a nuestros amigos en Instagram. Así es, lo vamos a dejar en la cajita de descripción para que ustedes visiten a nuestros amigos de Salud por 3. De verdad que ellos son una maravilla, tienen mucha información acerca de nutrición. Ajá. Y todo padecimiento nutricional. Buenos hábitos alimenticios. Todo eso. Así que vayan, corran, que esa gente es maravillosa. Y de verdad que muchísimas gracias. Gracias, chicos, de verdad que nos hemos sentido muy bien. Hemos probado todos y están deliciosos. De verdad que hemos sentido cambios. Sí. Y bueno, así nos acompañan en el segundo episodio de hoy. Así También. que, bueno, amiga, también creo que tenemos que comenzar dando muchísimas gracias. Disculpen por mi enredo de lengua que tengo por aquí, que se me lengua la traba. Vamos a comenzar dando las gracias a todos los que se han sumado a Suerte y Destinos. De verdad que hemos visto la evolución en una semana. Increíble. Por aquí si ven unas orejitas, ese es Rumba. Sí. El jefe que está supervisando y haciéndonos compañía. Bueno, hemos recibido mensajes de apoyo, mensajes de felicitaciones. Y bueno, de verdad que apreciamos mucho eso. Muchas gracias. Sí. Y por aquí queremos saludar a algunos, ¿cierto? Sí, aquí tenemos algunos amigos que queremos saludar. A Mauro. Hola, Mauro. Primero en comentar, muchas gracias. También a Ale, a Luisa, a Cristian, a Sofía, Mónica y Ana. Ajá. Muchas gracias por sus buenas vibras y sus deseos, y gracias por acompañarnos y escucharnos en este nuevo proyecto. Sí, bueno, el día de hoy les vamos a hablar de varias cositas, pero primero, antes de empezar a hablarles del tema en cuestión, queremos hacer una pequeña aclaración a unos amigos que nos escribieron de cuál es la diferencia entre un tintico y un guayoyo. Uy, esta es una pregunta de oro, ¿cierto? Sí. Nosotros podemos contar que si no han visto nuestros videos informativos, nuestros videos anteriores en YouTube, por favor corran, hagan pausa y vayan a verlos, háganse un maratoncito y regresen, o no. Sí, ustedes están viendo que nosotros ahorita estamos tomando nuestras bebidas que ya mencionamos, energizantes y toda la cuestión, para refrescarnos un poquito, ¿no? Pero normalmente nosotros siempre estamos acompañados de nuestros tinticos y guayoyos. Estos tinticos y guayoyos son cafés de nuestra tierra, puede ser la forma como nosotros tomamos el café tradicionalmente de nuestros países, ¿cierto? Entonces, Tifa, explica qué es un guayoyo. Bueno, un guayoyo es el café tradicional o la forma de tomar café tradicionalmente de Venezuela, que consiste en un café rebajado en agua caliente, obviamente. Queda en una especie de café muy suave, como un té, puede ser, pero es delicioso. O sea, es delicioso porque queda en el punto. O sea, hacer café guayoyo es un arte, porque no te puede quedar ni muy aguado ni muy amargo. Así que, bueno, los venezolanos me entienden. Y bueno, yo como buena venezolana soy amante del café. Creo que en Colombia, obviamente, ¿no? La gente es muy cafetera también.
Pero a nosotros también nos une eso, ¿cierto? Sí. Nuestro amor por el café. Cosas. Entonces cuéntanos, Ruth, ¿qué es un tintico? Bueno, un tintico, para los que han visto nuestros videos, tal vez estas tazas que nosotros tenemos son muy grandes. Son como son del mismo tamaño que estos potecitos que tenemos aquí. Uh-huh. Un tintico en realidad es un café pequeño, por eso se llama tintico, porque es pequeñito. Lo que pasa es que yo soy exagerada, amo las tazas gigantes. Y fueron las únicas que habían de unicornios. Sí. Pero Ruth normalmente no lo tiene full como yo. Sí, y es un poco más concentrado, más fuerte, más amargo, es como para despertarte. Y también yo creo que es algo en común que tenemos, que el tintico y el guayoyo nunca falta para una reunión. Así es. Sí, siempre que uno quiera hablar con un amigo, hagamos un tintico, un guayoyito. Así es, sí, es suficiente motivo para charlar, ¿cierto? Sí, sí. En realidad es la excusa. Sí, las cosas buenas y malas se cuentan con un buen cafecito. En nuestro caso, un tintico y un guayoyo. Entonces, aquí esperamos que haya sido suficiente aclaratoria. Ajá. Es importante tener eso en cuenta. Y bueno, nada, esperamos que ustedes ya tengan su tintico y su guayoyo para escuchar esta charla. Estos chismes que les tenemos preparados que están, candela. Sí. Pero bueno, primero vamos a hablar de las noticias de la semana. Sí, ¿te parece? ¿Qué ha pasado esta semana de interesante? Bueno, esta semana en realidad ha sido muy corta. De lunes a miércoles, normalmente Alemania estuvo laboral, ¿cierto? Normal. El clima de el viernes anterior a hoy, gris. Sí. Creo que tuvimos nada más el miércoles con un poquito de luz, un poquito de calorcito. Pero de resto estuvo lluvioso. Pero fue como una ilusión óptica porque no se sintió, pasó muy rápido. Pero bueno, en general es común tener este clima tan templado en Alemania. Un poquito gris, puede que haya un poco de luz. Pero bueno, los días se están haciendo un poco más largos, ¿cierto? Sí, ahorita está anocheciendo a las 9 más de la tarde. Sí, está bajando ya el sol, se está ocultando completamente. Sí. Así es. Y bueno, ¿por qué le decimos que de lunes a miércoles fue laboral? Porque jueves y viernes se toman como feriado. Sí. Les contamos. Tal vez si ustedes se fijaron en nuestra cuenta de Instagram, nosotros publicamos un reel muy bonito, muy representativo de la fecha que fue ayer, que fue el Día del Padre y el Día del Hombre. Sí. Aquí se celebra en un solo día el Día del Padre y el Día del Hombre. Así es, sería en alemán der Vatertag und Männertag. Así que, a ver, nosotros les queremos contar un poquito de este día, porque es algo que puede ser choque cultural, ¿cierto? ¿Cierto? Le llaman choque. Choque. A mí me encantó, sinceramente. A mí me gusta. O sea, tengo que ser sincera porque sí. Yo les voy a contar un poquito de esto porque me lo leí, me dio curiosidad y dije, bueno, vamos a leer un poquito de esto. Y culturicé un poco a Ruth, créanme. Lo hice yo. Ella no me dijo a mí, yo se lo dije a ella, que queda aquí claro. ¿Cierto, Ruth? Sí. Ah, bueno. Me leí un blog muy, muy interesante que es, porque decía, ok, ¿por qué en Alemania Vatertag, un día tan diferente, un jueves, ¿no? Cuando en Latinoamérica normalmente es junio, un domingo y más que todo porque se celebra de esa forma tan diferente. Les cuento. Resulta que el Vatertag o Männertag es un día en que los hombres, o sea, lo voy a decir literalmente como lo leí. Es el día en que los hombres se pueden comportar como niños, específicamente como cavernícolas. O sea, yo no quiero ser despectiva, pero eso fue lo que yo leí, ¿ok? No quiero que hombres se sientan mal o ofendidos, porque de verdad no es mi intención. Aunque hay casos. Este día, ¿por qué se dice esto? Porque es el día, desde hace muchos años, que los hombres toman, no sé si como excusa, no sé qué piensas tú, toman el día, realmente lo aprovechan desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del día siguiente para tomar alcohol, para bochinchar, como decimos en Venezuela, o tener rochela, o en fin, hacer travesuras, chistes. Con sus amigos. Exacto. Con sus amigos. Ese es el punto. El Día del Padre o el Día del Hombre, los hombres, valga la redundancia, bien sea jóvenes, padres, adultos, ancianos, del sexo masculino,
se reúnen en grupos, con mujeres o no, o en fin, con amigos, para dar paseos largos de Entre pueblo en pueblos. pueblo, ¿cierto? Con una carreta, acompañados con una carreta, o sea, no un carrito, un pequeño auto, no, Ni en vehículo, no es una moto, a pie. no, a pie, jalando una carreta, que en alemán se llama Bollerwagen. Este wagen o este carreta va lleno de cosas muy importantes, imprescindibles para el hombre alemán y creo que para todos los hombres, que es cerveza, Sí. licores, Y chucherías. chucherías, Mecato, que le decimos. mecato, picoteo, no sé cómo le digan en sus países, pero Pasapalos. pasapalos o pasabocas. Tenden pies. ¿Entendieron la idea? En general comida, chips y cosas así, snacks y todas esas cosas. Y obviamente importante acompañados de música. Se llevan un box, una corneta, un parlante, un no sé qué, con música de su Ajá. preferencia. Y la idea es que tomen entre trayectos de pueblos. Y recarguen en la siguiente lugar de abastecimiento o qué sé yo. Ajá. Sí, amigos, como ustedes lo están escuchando, yo creo que ustedes están pensando como yo que esto es una tremenda fiesta y súper divertido y genial, ¿cierto? Es una idea genial. Yo creo que, e incluso no solo los hombres disfrutan este día. Las Sí, la chicas verdad o es las que mujeres sí. también se pegan en esa idea, en esa rumba, en esa fiesta, no sé cómo le puedo decir. En esta celebración tan bonita, yo específicamente, si me lo preguntan, es algo que he esperado hacer. Y lamentablemente en los años que tengo en Alemania no lo he podido disfrutar por mil cosas. Pero Siempre pasa algo. especialmente este año, ya sabemos por qué no. Incluso en Alemania la restricción estuvo completamente limitada. Ujú. No se puede o no se pudo ayer celebrar este día como se acostumbra, porque obviamente los casos han aumentado y pues nada, las restricciones están máximas. Pero nada, esperamos el próximo año, ¿no? Sí. De todas maneras que no pase en vano, aquí nosotros también nos compramos nuestras cervechitas, nuestras chelitas. Claro que sí, es que hay que celebrar a los hombres. Sí. Cualquier cosa hay que celebrar. Pero cualquiera puede beber. Así es. Así que nada, Sí. acuérdate que vamos a guardar media caja bajo de la cama para poder celebrar el próximo año. Sí. Entonces ahora tenemos nuestra bebida energizante y pues Prost. Pros, chicos, pros El a Día todos del los Hombre. hombres, padres, Ujú. igual. Y a hay los que que celebrar no también. siempre. Claro, a los papás. A las que no también tienen derecho a tomarse su refresquito. Así que una vez contado las noticias de la semana, chicos, podemos seguir hablando un poquito más. Ujú. Recuerden que este podcast lo hicimos especialmente para contar experiencias, anécdotas y temas de su interés. Ujú. En la semana realmente no nos ha pasado nada a nosotras dos, aunque tengo que decir algo muy importante que me emociona, porque de verdad fue... ¿Cómo? ¿Qué dices? Se salvó. No entiendo tu comentario, pero bueno, les explico, amigos. Resulta que, como contamos la semana pasada, Ruth continúa en el proceso de búsqueda de su cuestión laboral, ¿cierto? Ujú. De su Ausbildung, de su trabajo, de Studium, lo primero que salga. Ujú. Yo estaba muy juiciosa estudiando y sigo, por supuesto, Celebrando el Día del Padre. celebrando a los hombres del país alemán, porque gracias a que ellos tenían su día festivo, me he salvado de presentar la repetición de la prueba teórica del Führerschein. Porque hoy es puente. Así es. Eso es una noticia muy importante. Normalmente hoy tuve que haber presentado la prueba, ¿no? Porque eran dos semanas después, taca. Pero por ser puente, sí, amigos, en Alemania hay un puente, un feriado. Después del Día del Padre. Así Del es. hombre. Imagínense cómo quedan que necesitan el puente. Eso iba a comentar justamente. En Alemania es fijo después del día del padre tomarse el día siguiente puente,
porque es que esos hombres quedan, hombres, mujeres, niños, niñas, lo que sea, quedan pero por el piso. Ujú. Entonces pues nada, les dan el día de puente y mágicamente yo me he salvado. No sé, la Rosa de Guadalupe ha escuchado mis súplicas y tengo una semanita más para prepararme. ¿Qué Sí. opinan ustedes? Díganme si eso no es suerte o destino. Bueno, Bueno, aquí terminamos nuestras noticias de la semana, pero ahora sí, continuamos con el tema con el del tema día de del hoy. día de hoy. Aquí sí le voy a dar el pase completo a nuestra amiga Ruth, porque les cuento. En Instagram nosotros, bueno, voy a decir ahora, tenemos un espacio lunes y martes, ya estamos dejando una cajita de comentarios o de preguntas donde ustedes nos pueden dejar el tema que quieran que hablemos, una pregunta, una sugerencia. Y pues resulta que este lunes hemos recibido varias temas, pero específicamente elegimos dos del mismo tema, o sea, dos preguntas del mismo tema. Ujú. Primero, sí o sí, ustedes van a ver cómo Ruth va a irradiar luz, porque es de un tema de que ella ya se puede decir en Alemania profi. No tanto. Humildad ante todo. Sí, nos pidieron hablar del voluntariado, BFD o FS Job. Resulta que nuestros amigos en Instagram tienen esa gran duda, curiosidad de saber, primero, También en YouTube han dejado comentarios. sí, eso también hay que decirlo. Ujú. Pero bueno, todos, o sea, decimos que todos tienen esa cosa en común, así que vamos a ser específica en dos temas. Ujú. ¿Sí? Primero preguntaron, Ruth, ¿con qué organización realizaste tu voluntariado? Y la segunda, que esto también nos lo llegaron a preguntar en el primer live que tuvimos en Instagram, acerca de si alguna de las dos había sufrido o había tenido una experiencia de racismo o discriminación en Alemania. Ujú. Y las dos dijimos en ese live completamente seguras y sinceras de que no habíamos sufrido de ningún tipo de racismo ni discriminación directamente, ¿cierto? Ujú. Directamente a nosotras, o sea, a Tiffany que me hayan hecho algo malo y a Ruth que le hayan hecho algo malo, no había pasado por ningún tipo de discriminación. Ujú. Pero aquí en estas preguntas nos las hicieron. La pregunta fue si habían sufrido algún tipo de discriminación o algún tipo de maltrato o algo durante el voluntariado. Y esas son dos cositas que Ruth nos va a compartir. Su experiencia personal. Sí, hay que hacer un paréntesis que todo lo que contemos aquí está relacionado con nuestra experiencia, Así que es. no necesariamente porque a nosotros nos pasó, tiene que pasarle a alguien más. Así es. Entonces, es solo que sirva de referencia. Queremos compartirlo y es eso, nada más. Así es, amiga. Entonces, adelante con la primera preguntita. Bueno. Perdón. Bueno, Tranquila, aquí tómese la... necesito un traguito. Sí, porque chicos, el chisme que viene, esta candela. Bueno, ya muchos, como dijo Tiffany, nos han escrito preguntando justamente con qué organización yo vine. Ujú. Nosotros hemos sido lo más directos y honestos posible en todos los videos y en la información que hemos dado respecto al voluntariado. Y nuestra recomendación personal es que siempre se dirijan a las fuentes oficiales de cualquier cosa, porque las fuentes oficiales son las que les van a dar información certera, información de confianza. Entonces, aquí en Alemania nosotros también les hemos dejado los enlaces de cuáles son las instituciones oficiales gubernamentales que se encargan de poner a disposición las vacantes de los voluntariados. Así como hay páginas oficiales, también hay, se le dicen organizaciones no gubernamentales, que lo que hacen es buscar esas plazas, esos vacantes para los voluntariados y ponerlos a disposición para otras
entidades. Simplemente ellos ayudan a distribuir, a regar la voz, a... Exacto, es como el vínculo que se forma, Exactamente. Bueno, entonces yo ya les había comentado, yo vine con una organización que se llama Worldwide Volunteers. Pueden buscarla por internet, no hay ningún problema. ¿no? Chicos, discúlpame aquí un momentico, pero tenemos que aclarar de que Ruth ya tiene una entrevista, o sea, ya le Ajá. hice una entrevista en el En canal YouTube. de YouTube, donde ustedes pueden, igual le vamos a dejar el enlace por aquí para que vayan a verlo, donde nos cuenta toda la experiencia que tuvo durante el voluntariado. Ujú. Vayan a verlo, su experiencia personal, y un video anterior donde explicamos los requisitos, Todo pasos, lo que se necesita para aplicar a un voluntariado. Así es, Exactamente. así que vayan a verlo. Vayan a verlo y aprovechen. Y Ok. tómense otro tintico con eso. Así es. Bueno, el caso. El caso es que yo me vine con esta organización, pero la pregunta que me llegaron a hacer es ¿cómo llegué yo a encontrar esa organización? ¿Cómo fue que yo la encontré? Bueno, resulta que esta organización, como yo había dicho en esa entrevista en algún momento, un amigo me contó del tema del voluntariado y él me presentó a la que de la ciudad que yo vengo era una empresa, haz de cuenta una agencia, que se encargaba de contactar con esta organización con la que yo vine. Entonces miren que hay muchos intermediarios aquí. Estábamos nosotros, mi amigo y yo, estaba pues más gente porque detrás había más personas que se contactaron con esta agencia y esta agencia a su vez se contactó con Worldwide, que es la organización no gubernamental, y esta agencia no gubernamental fue la que se encargó de buscar las plazas o las vacantes del voluntariado. Pero entonces miren lo que le estamos diciendo, todo eso se lo pueden quitar si buscan directamente Así es. en las páginas oficiales de los voluntariados De que ya se forma las hemos dado. completamente gratuita. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que en la situación mía, en el caso particular mío, esta agencia, por hacer este contacto, cobraba unos honorarios, ¿sí? Y entonces, la situación que pasó es que esos honorarios, ya luego de que pues yo hice la inscripción, hice todo, me parecieron demasiado costosos. Irrisorios. ¿Alrededor de cuánto te cobraron? Al cambio fueron más o menos 1.500 euros más o menos. Y entonces tengan en cuenta de que solamente fue por dar un correo de contacto que perfectamente puede haber encontrado por otro medio. Lo que pasa es que como ellos al ser agencia, ellos vendían todo un paquete. Entonces eso que ellos prometieron en un principio no se parecía a nada a lo que en realidad fueron las cosas. O sea, esa agencia, por llamarlo así, no te ayudó, por ejemplo, con lo que era el Lebenslauf, que era el currículum, o sea, ni el realmente por todo lo que ellos, en mi caso particular, el servicio que ellos ofrecían era garantizar el cupo. ¿Sí me hago entender? Como garantizar el cupo. Pero entonces, en realidad, eso nadie lo puede hacer. No. Porque cuando tú aplicas es como una vacante de un trabajo. Claro. Entonces, no, a menos de que tú tengas contacto directo con una organización que te diga, vea, tengo estos cupos disponibles, realmente nadie puede hacer eso. O vaya recomendada directamente. O vaya recomendada directamente. Alguien, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente, en resumen, por lo que yo pagué, realmente lo que yo recibí fue un correo electrónico de la organización no gubernamental, o sea, un contacto que yo pude haber buscado perfectamente. Claro. Y además de eso, los requisitos que yo necesitaba para hacer mi visado de voluntariado, que perfectamente los podía yo descargar de la página de la Embajada de Alemania en mi país. ¿Sí? Entonces, digamos que yo no estoy en contra de pagar por un servicio, porque yo digo, si yo no conozco y me van a asesorar, que me asesoren bien, claro, pero que tampoco sea un precio abusivo. Wow, pero esa cantidad porque de es que por esos dos datos ese es un precio abusivo. Yo dije, no, pues por lo menos me van a ayudar con el proceso de inscripción, pero realmente... Imagínate, o sea, eso es más que un ticket aéreo. Sí, claro, o es un ticket aéreo de primera clase. Primera clase, o sea... o un gran paso o ayuda aquí en Claro, yo les dijéramos un poco de personas, muchas de ellas gente que había renunciado a sus trabajos. Ellos empezaron a llamar gente, y cuando se dieron cuenta que no podían garantizar todos esos cupos dijeron, uy, venga, pero ¿qué pasó aquí? Porque aquí hay 30 personas
pero ustedes no pueden tener 30 cupos, nosotros no tenemos 30 cupos, ni la organización, ni porque ellos se fueran a buscar en todas las páginas oficiales, porque es que eso no depende de ellos, eso depende de los proyectos disponibles, de que la gente de Colombia no era la única que estaba aplicando a estos proyectos, Eso. aplica gente de todo el mundo. Sí. Exactamente, y ahí estaba también aprovechando para responder la pregunta de de otra amiga que nos escribió, creo que al Instagram, que qué pasaba si le decían que no en un proyecto. Pues, o sea, con lo que yo les puedo decir es simplemente si usted la rechazan en un proyecto, continúe continúe y vuelve a aplique. O sea, aplique a 10, 20, 30, a los que sea necesario, si es lo que usted quiere. Así es. Para obtener una respuesta, así sea negativa, pues vuelva y aplique a otro. Así es, chicos, tenemos que decirles que, lamentándolo mucho, nosotros somos un pequeño punto en todo el universo. Esto puede sonar cliché, pero es así en todos los sentidos. En el campo laboral, para voluntariados, para estudio. Lamentándolo mucho, que tú mandes un Bewerben, un Anschreiben, no te da la garantía de que vayas a conseguir un cupo. Y por eso nosotros hacemos el énfasis en que es realmente importante que ustedes obtengan las herramientas básicas para poder ser competitivos. ¿Y eso qué es? Eso es el idioma, eso es saber hacer una buena presentación en una entrevista de trabajo, eso es poder expresar ideas, eso es justamente en el caso del voluntariado solamente con la secundaria. Así es. Y con un idioma o un nivel de idioma básico, como para poder defenderse, intermedio, para tener un chance de estar en las listas, en los primeros puestos de la lista, tienen que tener o contar con seguridad un nivel B1 de alemán. Es lo recomendable. O sea, en realidad ahí te dicen que a partir de A1 en muchos, pero siendo honesta y con la experiencia que nos ha pasado, en realidad si ustedes tienen un nivel mucho mejor, que sean ya independientes en la lengua, es mucho mejor. Claro, porque esto les garantiza, o digamos les puede dar alguna ventaja, primero en que, como digo, estén arriba de prioridad en algún proyecto, en alguna agencia laboral, pero también les da la garantía y la seguridad de que ustedes no van a caer primero ni en estafas, ni en trampas, ni no sé cómo se puede decir, algún tipo de... Sí, de gente que de pronto quiera aprovecharse de la situación por la que de pronto cada uno de ustedes está pasando y tratar de ganar algo con eso. Es que lo que yo digo, no está mal asesorar, pero hay costos que son abusivos y realmente si tú tienes una balanza de costo-beneficio, realmente es un abuso cuando el beneficio no tiene un nivel de comparación con el costo. Claro, así es. Entonces, así que chicos, de verdad les recomendamos de todo corazón que si ustedes quieren aplicar para un voluntariado, lo hagan directamente en las páginas oficiales. Vayan corriendo a nuestro Instagram, Facebook y vean nuestros videos informativos acerca del voluntariado para que ustedes puedan ir directamente a las agencias oficiales y pues tener todo más claro y seguro. Sí, entonces sí. Y como les decimos, si necesitan asesoría en cosas puntuales, es preferible solamente acceder o pagar por ese tipo de cosas puntuales, pero no por promesas vacías. Así es. Y bueno, continuando con la segunda pregunta, Ruth. A ver, ¿qué nos puedes contar? La anécdota, chisme, guión, charla de... ¿Has sufrido algún tipo de discriminación, maltrato y/o rechazo durante el voluntariado? Bueno, como ya habíamos dicho, preguntaron específicamente por discriminación racial. Así es, sí. Y de eso, la verdad, no mayor problema no ha pasado mayores. Pero sí voy a hablar siempre que me escuchen hablar en plurales, porque en el proyecto en el que yo estuve había otros 3 colombianos además de mí. Ya lo había mencionado en mi entrevista en el video de YouTube, que vayan a ver. Bueno, resulta que ya les había comentado que en el proyecto en el que yo estaba era un proyecto de una iglesia cristiana, es decir, que muchos de las actividades que ellos hacían estaban enfocadas con un tema religioso, y normalmente en la vida diaria, en su cotidianidad, en sus cosas, siempre está metido allí el tema de la cristiandad y toda su cosa. Nosotros nunca hemos tenido un inconveniente con eso, nunca lo tuvimos, pero resulta que no era recíproco. El hecho de que tal vez
nosotros no tuviésemos inconvenientes de estar en un lugar cristiano y respetar sus tradiciones, no quería decir que gente que estaba en este lugar no le incomodara el hecho de que hubiese gente no cristiana en su comunidad. Ujú. ¿Ya? Porque... O sea, la tolerancia no era recíproca. Exactamente. Entonces, ¿tuviste algún tipo de problema con algún, por ejemplo, paciente o colega? No, realmente no con ni con compañeros ¿Alguien voluntarios, ni con los ancianos, Okay. ni con los trabajadores. Pero resulta que como este proyecto era Con muy alguien grande, como este proyecto era muy grande, habían 30 voluntarios. Cuando nosotros llegamos, 26 alemanes y 4 extranjeros. Ok. ¿Ya? Entonces, como eran tantos voluntarios, había un cargo de una persona que era como, hagan de cuenta, el jefe de los voluntarios, la persona que se encargaba de estar pendiente de los voluntarios, de ver cómo estaban, de estar pendiente de el tema de inscripciones, bueno, no sé, el que estaba a cargo. Ujú. Esta persona, nosotros por referencia le vamos a llamar Laura Cana. Ok. ¿Por qué será? Bueno, ya se imaginarán que si le decíamos huracana no era por algo, porque fuera muy Tranquila muy y tranquila. organizada y Exactamente. buena onda. Bueno, entonces resulta que la huracana nos hizo 2 cosas, que, o sea, en realidad pasaron muchas cosas. Pero 2 máximo. Pero O sea, dos pero del les top. voy a contar 2 El en top particular 2. en Ok. este podcast. Ujú. Ya luego, si quieren más historias de la huracana, hay muchas. Pero pasaron 2. Y las 2 pasaron en diciembre. Una en un diciembre y la otra en otro diciembre. Ok. Bueno, el primer diciembre, que nosotros estábamos recién llegados, estábamos pollitos, resulta que aquí se hace un juego como yo creo que en Latinoamérica, que es el amigo secreto. Sí. Ujú, Claro. para Navidad. Lo hacen para Navidad. Venezuela es típico. Entonces tú escoges un nombre, miras quién es, preguntas así por medio de intermediarios a ver qué quiere, qué le gustaría, Y le das un un presupuesto de un detallito. regalo, Ajá. que no pase, yo qué sé, de 10 euros, Normalmente 15 euros. para las, creo que aquí en Alemania lo hacen típico en las reuniones navideñas Ujú. del trabajo, ¿cierto? Exacto. Entonces, resulta que a Laura Cana se le ocurrió la brillante idea de que nosotros jugáramos amigo secreto entre nosotros 4 colombianos y entre ellos 27 alemanes, contándola a ella, obviamente, dentro del grupo. Ok, a ver, Entonces, los excluyó. más o menos. Ok. Entonces, resulta que pues ella ni siquiera nos fue a decir, sino que mandó a una compañera voluntaria con sus 4 papelitos y ella va llegando y nos va dejando y nos dice, mira, estos son los 4 papelitos de sus nombres para que ustedes jueguen amigo secreto entre ustedes. Y porque nosotros nosotros no sabemos qué regalarles, entonces jueguen ahí entre ustedes. Y entonces fue muy gracioso porque nosotros al principio como que, no, sí, juguemos aquí entre nosotros. Y llega uno de los amigos y dice, pero venga, nos están sacando del grupo, ¿no es cierto? Y nosotros, ay, sí, Bueno, nos están sacando. en mi país se dice que nos están sacando el trasero. Es en serio, o sea, los excluyeron totalmente de un juego Nos sacaron del juego de amigo navideño, o sea, de algo tradicional, Sí. porque ¿Cómo no no? sabían qué regalarles, porque ustedes vienen de Marte. Exactamente. Wow, ok. Exactamente, porque nosotros respiramos por la piel Exacto. y tenemos escamas o Son alguna muy vaina así. difíciles de... Ok, ajá, Bueno, continúa. entonces cuando caímos en cuenta de eso, pues nosotros dijimos, fue pucha, o sea, ellos iban a hacer una reunión de gala donde iban a entregar los regalos, me imagino que iban a hacer su ceremonia y toda su cosa. Y nosotros dijimos, no, pues ya que estamos aquí nosotros 4 y pues nos vamos a entregar los regalos entre nosotros, pues qué hijo de madre, comprémonos un tiquete. Y entre todos nos compramos un tiquete para viajar y nos fuimos de viaje el día que tenía esa reunión de entrega de regalos. Ok. Entonces ellos empezaron a entregar sus regalos y nosotros por ningún lado, nosotros no habíamos ido como a las 3, 4 de la mañana en el primer tren que había para una ciudad hermosa que se llama Heidelberg, que me gustaría volver a visitarla. Claro que sí, amiga, no te preocupes. Es hermosísima. Espérate que tenga el Forrashine y nos vamos para allá. Ajá. O que haya menos restricciones para viajar porque tampoco podemos Bueno, sí, viajar. también. Bueno, el caso es que nos fuimos para allá, conocimos, comimos, reímos. Y cuando llegamos todos tranquilos, llega la huracana enojada que porque no nos habíamos integrado a la fiesta de entrega de regalos. Ok. Y nosotros, claro que sí. Claro que sí, sí. Nosotros, pues éramos nosotros Se 4. integraron- Pues entonces integraron integramos entre entonces. nosotros. Buen latino, que si no la gana, la La empata. empata. Ok.
Y entonces, bueno, quedó así y fue un buen regalo, pero pues obviamente Quedó esa cosa quedó ahí, como esa idea de que estos son diferentes. Cosa O alguna maluca. cosa así. Pero, o sea, yo entiendo por lo menos que no fuese tal vez malintencionado, no sé, pero yo no sé, o sea, yo le he contado esta historia a amigos alemanes y ellos dicen, pero ¿cómo es posible que ella yo? O sea, ni siquiera es cuestión de sentido común porque amigos alemanes nativos me han dicho que eso es una falta de respeto. Eso es totalmente feo. Yo creo que en cualquier cultura. Pero, O sea, eso pero es fue una buena excusa cosa para fea. viajar. Bueno, sí, digamos que algo positivo salió de ahí. Ok, ahora Entonces, estoy súper emocionada porque nos cuentes la segunda. bueno, el segundo también pasó por algo justamente parecido en el siguiente diciembre. Porque yo creo que más bien de Huracana es el Grinch, ¿no? O bueno, vamos a ponerla así, Huracán Verde. A ver, digamos que sí. Entonces, el siguiente diciembre pasó algo parecido. Resulta que el siguiente diciembre, como ya he hecho la claridad, nosotros no éramos ninguno de nosotros cristianos. Ujú. Y igual, aunque lo fuéramos, estábamos en nuestro libre derecho de no ir a sus ceremonias. Resulta que, pues, Laura Cana nos mandó un correo por escrito, un correo electrónico, diciendo que a partir de tal fecha, que creo que era el septiembre anterior, no recuerdo, nosotros no podíamos ir a sus reuniones y congregaciones. Misas y esas cosas. Sí, no, ustedes no están invitados. Ok, ¿Para qué ajá. si igual no van a ir? ¿Por qué lo invitan a nosotros? Bueno. Pues bueno, igual no queríamos, no íbamos. Bueno. Pues qué hijo de madre, ya. Ya no lo dieron por escrito. Pero Ya digamos- estaba hecho, pero ya no lo dieron por escrito. Exacto, ¿se puede decir? No sé, se me fue la palabra, pero Una notificación legalmente, oficial. exacto. No, aquí en Alemania todo es oficial. Todo tiene que ser oficial. Está todo oficializado de que certificado. no podíamos ir. O sea, no es que estuviera prohibido. Si queríamos, íbamos. Pero pues no nos habían invitado. era O sea, no era requerido. con invitación y no nos Obligatorio. extrañaría a nadie tampoco. Ok, bueno. Bueno, entonces no fuimos. El caso. En Alemania estaban estas restricciones en las que no estaba totalmente prohibido grupos de más de 5 personas en una sola habitación. Ujú, Sí. claro. Y resulta que esta gente se pasó esa restricción por donde Por ya allá sabemos Ujú. y se reunieron todos los voluntarios alemanes más la señora Huracana más otra gente de la congregación. Bueno, resulta que uno de los voluntarios estaba contagiado. Ok. Y entonces resulta que nosotros alcanzamos a ver así por la ventana porque justamente quedaba de paso por donde nosotros vivíamos y estaban así todos emotivos, llorando, abrazándose, no sé qué habrán hecho, no sé qué habrán dicho. Estaban así y obviamente la distancia se mantuvo nula, o sea, Claro. realmente no respetaban las restricciones que hubo. Bueno, resulta que cuando se dieron cuenta que había una muchacha que estaba contagiada, Ya era tarde. ya era tarde porque ya se habían mezclado todos con todos y Ajá. y su mezculanza. Bueno, resulta que a toda esa gente, a todas estas personas que estuvieron en contacto con esta persona, les tocó ir a una cuarentena obligada que duró toda Navidad, Año Nuevo y hasta los Reyes Magos. Wow. Y entonces, yo no me río de que la gente se haya contagiado. Ah, por cierto, se contagiaron 15 personas. De esa reunioncita, de una contagiada, contagió otras 15. O sea, la mitad de ese grupo, un poquito menos de la mitad, ya se había contagiado. Yo no me alegro de que se hayan contagiado. Realmente, nosotros nos reímos mucho, y con todo el respeto, pero nos reímos mucho de la ironía de que por excluirnos fuimos los únicos que no se contagiaron. Ven que a veces las cosas certificadas y por escrito dan mucha ventaja. Y entonces fue muy gracioso porque nosotros fuimos un día al comedor donde comen todas las personas. Nosotros, venga, pues tú estás solo. ¿Qué pasó aquí? Cuando nos dicen, no, es que todos están en cuarentena por posible contagio. Y, ay, hijo de pucha. Nosotros todo diciembre, todo enero, pues en realidad no todo enero, hasta los Reyes Libremente más o menos, por todos estábamos los ahí, pasillos. éramos solamente nosotros, teníamos disposición de toda la comida para nosotros solos. Y nosotros ahí como que, ¿Y ahora bueno, ¿y ahora qué? Tenemos el hotel para todos nosotros. Imagínense esto, o sea, la ironía total, ¿cierto? Es muy irónico, la verdad. Que me imagino que esa gente pasó encerrada todas las festividades. Sí, en realidad ya cuando ellos salieron y yo hablé con algunos de ellos, para ellos fue muy duro el haber estado totalmente encerrados solos en esas habitaciones, porque como estaban contagiados tampoco podían ir para la casa. Exacto, ni siquiera Tenían a que visitar a su quedarse, familia, ni nada, quedarse cuarentena encerrados. total. Y pues para ellos fue muy duro también.
Entonces, Wow. obviamente, como digo, yo no me alegro de que a ellos les haya pasado, que hayan tenido que quedarse toda la Navidad y Claro, es todo el muy Año triste. Nuevo y todos los Reyes Magos encerrados, pero es irónico que Claro, por decisiones de mantenernos un poco apartados, nos hayan hecho un favor muy grande salvado, de mantenernos prácticamente, sanos y ¿cierto? salvos. Sí, Amigos, aquí este es un vivo ejemplo de todas las vueltas que puede dar la vida. sí. Sí, Entonces es cuestión de, o sea, lo que yo quiero contar con esto es que pueden pasar muchas cosas en la vida, pueden, muchas, muchas, muchas cosas. sí. Yo creo que es cuestión de, con los ojos con los que se vea, Ujú. qué tanto te pueden afectar una situación u otra. A fin de cuentas, todo es aprendizaje en la vida. Sí, así es. Y Y especialmente uno como inmigrante está como expuesto a pasar mil y un trabas, alegrías, tristezas, aprendizajes, oportunidades, rechazos. Y mira tú sí. lo que les pasó a ustedes y pues la lección, ¿no? La Ujú. lección que tuvieron ellos y ustedes. Y wow, las vueltas que puede dar la vida y que ustedes lo veían. Obviamente, me imagino que se sintieron mal en algún momento porque moralmente es feo, Sí, ¿no? O sea, como pero digo. ustedes estaban también conscientes y tranquilos de la calidad de personas que ustedes son. Y bueno, nada, vieron lo positivo en eso, lo aprovecharon Exactamente. y bueno, lamentándolo mucho por ellos, pero ustedes después pudieron verlo con una sonrisa. Sí, claro. Obviamente todos están bien, se curaron, ya salieron, no sé qué estarán haciendo ahora. Pero Pero sí. pasó, ¿no? Ujú. Y aprendieron de ello. Y bueno, sí, chicos, exacto. Esto es algo. A ver, decimos, queremos especificar, esto es algo que le pasó a Ruth y a sus Ujú. compañeros. O sea, esto no queremos decir que le pueda pasar a ustedes ni les vaya a pasar No es para seguramente. desmotivarlos. No los queremos desmotivar exactamente, sino queremos que ustedes tengan los ojos abiertos y no Ujú. vengan como, como engañados, por decir, de pensar de que en Alemania o en Europa o a donde ustedes vayan todo va a ser perfecto, todo va a ser color de rosa, porque lamentándolo mucho no va a ser así. Sí, y es lo que digo, es cuestión de tú como una situación que se te enfrente la veas, como Así tú es, puedas sacar una lección de eso, porque es que si pasó aquí, pudo haber pasado en mi tierrita, así pudo es. haber pasado en la tierrita de ella, puede pasar en cualquier parte, no tiene nada que ver el hecho de que uno sea extranjero en otro país, porque puede pasar en cualquier lado. No, y imagínate si tú o alguno de tus compañeros se hubiese molestado y hubiese reclamado y hubiese exigido Claro, no es haber que sido excluido, o pudo sea, la haber sido suerte. otra nuestra reacción y decir, no, es que es el colmo, esto es discriminación, no, esto es tal cosa. Ujú. O sea, realmente pudimos habernos metido por ese lado, pero la verdad es que de eso sí puedo decirlo y dar fe, de que siempre que nos pasaba una situación así tratamos de ver qué El podía otro salir lado. de eso, qué Ujú. podía salir de eso, y no tomarle importancia porque a fin de cuentas todo tipo de discriminación y todo tipo de pensamiento así es en parte ignorancia, Ignorancia total. todos somos ignorantes Ujú. y muchas veces tenemos preconceptos de personas, Prejuicios. de ideas y parte de la experiencia de ser un inmigrante es justamente quitarse un poquito esos preconceptos, Ujú. tener en cuenta que no es la gente en general, son cosas muy particulares de Son que, esos puntos que puedes conseguirte. Esas exacto, pequeñas piedritas. y de que tú como persona, ¿cómo puedes confrontarlos o aprender de ellos? Yo siempre digo que todo es una lección, así como yo les conté que me costó una lección económica Exacto. el hecho de lo que yo les conté, pero también es parte de la vida, o sea. Así es, chicos. Y que ustedes disfrutaron su proceso. Ujú. Esto es importante. Nosotros siempre lo tenemos. Y cada que a Ruth le pasa algo, que me cuenta, que yo le cuento, A Tila también le han decimos, pasado unas. sí, que muy pronto se los voy a contar. No se preocupen. Eh, siempre decimos, bueno, pero vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo. Vamos a ver qué le sacamos a esto. Vamos a ver cómo ayudamos a otras personas. ¿Por qué Ujú. no? Porque nadie te lo dice. Eso es así. Nadie te lo dice por... O sea, no está escrito, ¿no? No es como que en la pared, entrando al aeropuerto de Alemania, te dicen
punto por punto todo lo que tienes que hacer, Sí. ni lo que vas a pasar, ni la traba que vas a pasar, y ni cómo, ni... No, Exactamente. chicos. Cada quien tiene su vida, sus experiencias. Ujú. Y cada quien, recomendamos nosotros, que lo vean de la mejor manera y se lo disfruten, de verdad. Y, por ejemplo, también aquí podemos aprovechar de aclarar. Una chica también nos comentó, un saludo a México, Ale, nos comentó que sí, que ya, como nosotros sabemos que la ingeniería tiene un gran campo de posibilidades en Alemania, es una carrera con muchas posibilidades, con muchas ventajas, beneficios y muy demandada. Y sí, Ruth da fe en eso, ¿cierto? Siempre vemos vacantes, siempre vemos ofertas maravillosas. Sí. Pero ¿qué pasa? Que no todo puede ser tan fácil, sencillo ni directo para todos, ¿sí? Ujú. Ruth está pasando por procesos de estudio, de trabajo, de Ausbildung, de todo, Ujú. porque ella está buscando las posibilidades. Ella Lo está que se buscando, presente primero. así es, porque tú tienes un sueño, Ujú. un deseo, y estás haciendo todo lo posible por cumplirlo, por llegar, ¿no? Ujú. Y lamentándolo mucho, obviamente, aprobado de todo. Doy fe, Luego les podemos contar qué es todo eso. paso a pasito. Suavecito. Pero sí, o Hay más sea, tiempo. la vida, eso. Simplemente no es Sí, o sea, que porque tengas un papelito vaya a pasar. Es que sí. hay miles de personas atrás, adelante, a los lados, arriba, Ujú. abajo. Entonces tienes que prepararte, tienes que destacarte, Claro. No, y porque, continuar. digamos, a una persona le funciona de una manera, no quiere decir que a otra persona le Así funcione de es. otra manera. Ujú. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, que yo soy consciente de cuáles son mis capacidades, yo sé cómo profesionalmente puedo responder y yo tengo mucha confianza de la experiencia que yo he tenido y de cómo a pulso yo me he ido formando el perfil profesional que tengo en este momento. El problema personal mío es que detrás de esa formación no tengo un registro que diga esta Sí. persona sabe tal cosa. Una especialidad. Porque acá pasa Certificado. mucho, exacto, acá Eso. pasa mucho que, digamos, hay muchas vacantes, pero son demasiado especializadas en una cosa y tú tienes que tener Ujú. algo comprobado de eso. No es que la universidad de la vida te lo haya enseñado. No es como en nuestros países de Latinoamérica que un profesor puede ser abogado, médico, lo que sea, porque hizo un curso, porque hizo un estudio aparte, porque hizo una especialización. No, Sí, chicos, entonces... aquí es, si tú estudiaste para algo en específico, ¿cierto? Ujú. Tienes que especializarte y quedarte allí y siempre Eso es algo que en realidad... irte actualizando Sí. en esa misma área. Exactamente. Entonces, un ejemplo, una vacante como ingeniero puede ser que busquen un ingeniero mecánico que tenga amplia experiencia en el desarrollo de máquinas a nivel microscópico. Un ejemplo. Y yo digo, Caramba. yo soy ingeniero mecánico. Pero el Pero no tienes pequeño la detalle de especialidad en máquinas microscópicas, no, yo como por ahí no paso. ¿Especialidad de qué? Entonces, hay muchas vacantes, eso es cierto. Inclusive yo las leo y yo me acuerdo cuando estaba estudiando de mucha gente, digo, esta persona, este perfil le queda, este perfil es así. Pero el perfil que yo tengo, el perfil profesional mío en este momento, no tengo cómo confrontarlo para... O sea, palabras más, palabras menos, un estudio de maestría me hace falta para poder Una especialización o aspirar algo a lo que destacado. yo quiero. Claro. Aspirar al cargo que yo quiero. Entonces, ¿qué hago ahorita? Pues busco qué otras opciones tengo. Que hago aplicaciones en ingeniería, sí. Que hago aplicaciones en Ausbildung, sí. Lo que se presente primero para poder... agarrar ese trampolín. Exactamente. Ujú, como nosotros le decimos. Entonces, para los compañeros y los amigos y todas las personas que dicen que qué pasa si me rechazan, vea, eso se limpia un poquito y vuelve y continúa. Y si lo rechazaron 10 veces, pues vuelve a la 11ª, a la 12ª y así sucesivamente. Yo les conté la vez anterior que yo ya he mandado, yo ya perdí la cuenta, yo ya ni las cuento, es más. Yo solamente veo la carpetica y ahí veo un listado de aplicaciones y yo digo, no, pues que de alguna de esas sabe servir. Una más, no importa. Una más que... Entonces, no es personal,
Y como les digo, hay gente que le funciona a la primera. Yo tengo amigos que a la primera quedaron. Y yo, uy, qué chévere, qué de buenas, que... O sea, yo creo que parte del factor suerte, o sea, ni siquiera solamente la preparación, es cuestión de muchos factores que uno no puede controlar. De la perseverancia Entonces, también, de todo, chicos, todos. Y esto también nos lo dijo alguien hace poco, que tal vez no ha llegado el indicado, ¿no? No ha llegado el punto, ¿no? Que tienes sí. que continuar porque tal vez no ha llegado y te va a Entonces- llegar el indicado. Esto vale para todo. Entonces, exactamente, es cuestión de no se desmotiven, ni siquiera para venir a Alemania, para cualquier cosa de Cualquier la vida. cosa. Porque es que las cosas no caen del cielo. Y si caen del cielo, déjame decirle que usted es una persona muy afortunada. Y agradezcalo. Y agradezco. Pero continúa y compártelo. Pero, Porque lo que se comparte se multiplica. y sí, y yo pienso que parte de esa experiencia de que las cosas no hayan sido tan fáciles, entre comillas, es el hecho de poder tomarlas y tal vez compartirlas justamente. Así es, sí. Yo creo que uno a veces aprecia mucho más las cosas cuando son más difíciles de conseguir. Claro. Cuando a uno realmente le cuesta. Lo que se consigue fácil tal vez No no se te aprecia. satisfaga como Ujú. quisieras, ¿no? Entonces, bueno, Eso, mis chicos. Y aquí podemos seguir dándole, sí, porque sí. ahora tenemos 1000 cosas por contar. Ujú, Pero bueno, esto es lo que ustedes quieren saber. Con mucho gusto lo respondemos. ujú. Esperamos que esta info, esta charla, esta plática, chismecito, tertulia, como ustedes quieran decir, haya sido agradable para ustedes, les Sí. sirva esta información y pues que nos sigan acompañando. Déjenos en los comentarios qué les parece, qué otros temas quieren que hablemos, Sí. qué sugerencias. También tengan en cuenta que este podcast que nosotros tenemos está en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en iVoox, en Brace. Chicos, en- estamos en todos lados. ¿Por qué? Porque queremos llegar a ustedes, queremos llegar a todas las personas que de verdad necesitan esta información. Ujú. Así que agradecemos mucho que nos acompañen y se unan a nosotras. No olviden suscribirse, es Ujú. gratis. Y Suerte de en este verdad, nuevo podcast. compártanlo con las personas que realmente necesitan esta información y desean saber cómo es este lado Ujú. de Alemania. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, y hasta la próxima. Tschüss. Ade.